para las contribuciones en materia de ley de riesgo de trabajo, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los hombres y mujeres que llegan a la edad jubilatoria pero no completaron los años de aporte, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Qué solución le da el sistema? Bueno, acá en general se dictan moratorias, ¿sí? Actualmente hay 2 moratorias que están vigentes, actualmente digo porque esto se va modificando, como ya les dije, ¿sí? Y es para los trabajadores autónomos o en relación de dependencia que ya alcanzaron la edad, ¿sí? Pero que no tienen los años de servicio con aporte. Entonces, en este caso, tenemos, por un lado, la ley 24.476, ¿sí? Que permite entrar en una moratoria. La moratoria es para pagar los aportes, ¿sí? En cuotas, y poder acceder a un beneficio del Sistema Integrado Previsional Argentino. Los periodos que se incluyen son entre 1 de enero de 1955 al 30 de septiembre de 1993. Y está sujeto a una previa evaluación económica que se la realiza obviamente el ANSES con la prueba que uno le aporta. ¿Cuáles son las pruebas que nosotros le aportamos al ANSES? Tenemos que llevar certificaciones de servicio, ¿sí? Las certificaciones de servicio son una suerte de planilla que hace un detalle de los aportes y los periodos y años en que yo estuve aportando al sistema. Entonces, eso es importante que como, o sea, ustedes el día de mañana controlen, ya sea que sean autónomos o empleados en relación de dependencia, entonces ingresan a la página de ANSES y ven cuántos años, ¿sí? Bueno, en el caso que vayan a aportar al ANSES, como ya les dije, ustedes pueden estar dentro de la caja del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, pero si les tocara desempeñarse como empleados en relación de dependencia, o tienen algún amigo, familiar o cliente, y ustedes quieren saber si tienen los aportes realizados al ANSES, ustedes hacen una consulta a mis aportes en línea, entonces pueden conocer la historia de esa persona. Pero de todas maneras, aunque esté en ese sistema, para que tenga una validez frente al organismo, tiene que llevar lo que se llama la certificación de servicios, ¿sí? Que es una suerte de planilla que es confeccionada por el empleador y además suscrito, certificada por la autoridad del organismo, y esa es la única manera de acreditar, digamos, los años de aporte, ¿sí? Entonces, con esa acreditación que se la presenta al ANSES, la ANSES va a hacer una evaluación socioeconómica de esta persona, del solicitante, para ver si puede incluirse o no dentro de esta moratoria previsional. Y después tenemos otra moratoria, que es la 26.970, que es para las mujeres solamente entre 60 y 65 años de edad. Esto surge, digamos, de la ley 24.241 también. Los periodos que se pueden incluir son desde el 1 de enero de 1955 hasta el 31 de diciembre del 2003 y abarca desde los 16 años de edad, ¿sí? ¿Cuáles son los organismos que intervienen dentro de este sistema integrado previsional argentino? Intervienen AFIP, ¿sí? Interviene también como administrador final de los fondos la Administradora Nacional de la Seguridad Social, bueno, más conocida como ANSES, o la ANSES, como dicen algunos. Bien. Bueno, hasta ahí es lo que nosotros vamos a desarrollar en concepto de Sistema Integrado Previsional Argentino. Si ustedes quieren hacer una profundización de esto, digamos, ya tienen que ir a la norma, que es la 24.241, sustrayendo lo que es propio del régimen de capitalización que ya no está vigente. No sé si tienen alguna pregunta, duda, quiere que repitamos algún concepto. Profe, una consulta. Sí. ¿Cuánto es la jubilación que cobra un profesional de ciencia económica cuando hace los aportes en el Consejo Profesional, en la caja del Consejo Profesional? Eso lo tienen que preguntar en el Consejo,
porque eso no está, o sea, cuando yo les hablo de la 24241, esta norma es el régimen general. Después los profesionales independientes que tienen caja provincial tienen sus propios sistemas y jubilaciones. Si ustedes entran dentro de la página del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ahí les van a decir cuáles son los beneficios, porque no es solamente la jubilación que ustedes pueden llegar a percibir. Ahí están los requisitos, los montos, también depende de cuánto hayan aportado. No toda la jubilación, hay una jubilación que es mínima y después se va incrementando a medida que ustedes cumplieron con todos los requisitos de cada caja. Cada caja tiene sus normas, sus beneficios. Yo, por ejemplo, dependo de la caja de abogados, no estoy en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, pero si no está esa información en la página, cosa que no busqué, eso pueden preguntarlo ustedes en el Consejo. No sé si vía telefónico, por mail, no sé, la modalidad de atención del Consejo desconozco, porque no estoy afiliada, digamos, a esa caja. Pero esa caja sí es obligatoria para los que ejerzan, estén matriculados acá en Salta Capital, ¿sí? Lo que no es obligatorio es que ustedes aporten a este sistema del ANSES. Este sistema del ANSES es optativo. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, ustedes, como en el caso mío, yo aporto a la caja como abogada, ustedes van a aportar a la caja o al consejo como cuando realicen actividad de licenciado en Administración de Empresas o contadores, pero supongamos que alguno de ustedes el día de mañana sea docente de la Universidad Nacional, de la UNSA. Ahí van a tener un doble aporte. Van a aportar al ANSES como docentes, van a tener una jubilación como docente, pero además van a aportar, si ustedes trabajan como licenciados o contadores, al consejo, y ahí van a tener otra jubilación. El monto lo desconozco, la verdad, no pregunté. No pregunté porque una que no estoy afiliada a esa caja y tampoco conozco actualmente cuál es el de la caja de abogados porque estoy lejos todavía para jubilarme y eso, como les digo yo, los montos se van actualizando. La verdad que no tengo una precisión de cuánto es actualmente para contadores. Eso habría que fijarse, si no está en la página, habría que preguntarlo ahí en el propio consejo, ¿sí? Lo que sí les puedo decir con relación al tema de hoy es que uno a veces, si tiene pluriempleo, ¿sí?, y se desempeña en lo privado y en lo público, tiene obligación de aportar en todos los regímenes. Yo como docente tengo que aportar al ANSES, como profesional a la caja, ¿sí? Si a su vez usted tiene una relación de dependencia, por ejemplo, en una empresa, ¿sí?, o por ejemplo en el Estado provincial o en el Estado nacional, vuelven a hacer, tienen que nuevamente hacer un aporte, que en realidad no lo hacen ustedes, si están en relación de dependencia, se los deduce el empleador, la provincia, la nación, la empresa para la que presten servicios, y eso va con destino al ANSES, y el día de mañana percibirán o no una jubilación, porque puede ser que el trabajo de usted en relación de dependencia sea poquitos años, no reúnan los 30 años de aporte, pero ustedes no pueden decir, no, yo no quiero aportar a ANSES porque yo solamente voy a trabajar 2 años para el gobierno de Salta y después voy a tener una actividad independiente. Entonces, no. ¿Por qué? Porque como yo les dije al comienzo de la clase, el sistema es obligatorio y es solidario, ¿sí? Ustedes no pueden decir, no, yo no quiero aportar porque no lo voy a percibir el día de mañana porque mi proyecto es otro, no. Esto no es un motivo, digamos, para salir del régimen que es obligatorio. La única manera de no aportar, digamos, por nuestra labor es que seamos monotributistas y que estemos aportando ya a la caja profesional. En ese caso, como aportamos a la caja, no aportamos al ANSES dentro del monotributo, pero nada más. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿podría repetir las moratorias, los números de la moratoria? Sí, igual están en la filmina, sí, se los repito, no tengo problema. Pero también les repito que esto está vigente ahora y hasta que esté vigente, digamos. Una de las leyes es la 24.476 y la otra es la 26.970, que es exclusivamente para mujeres. Entonces, la 24.446
y la 26.970, que es para mujeres. En la 24.476 se requiere además una evaluación socioeconómica hecha por el organismo. Lo que tienen que tener muy en cuenta, esto siempre, no necesariamente para la moratoria, siempre que ustedes vayan a tramitar un beneficio que requiera aportes, tienen que contar con la certificación de servicio. Si ustedes tienen un trabajo, renuncian o los despiden, siempre pidan la certificación de servicio. ¿Por qué? Ustedes tienen que tener la constancia de los aportes que realizaron y a veces, lamentablemente, los empleadores no hacen los aportes. O sea, ustedes, por ejemplo, miran un recibo de sueldo, ¿sí? Y ustedes ven que hay una deducción del 11% y dice que ese 11% es para la jubilación. Pero ustedes tienen que chequear eso. Lo pueden hacer por distintos medios. Pueden entrar con su número de QUIT, ¿sí? O de QUIL, en realidad, la clave única de identificación laboral, buscar en mis aportes en línea y fijarse si les hicieron efectivamente los aportes. Si los aportes, ese 11% que les descontaron, están ingresados dentro de, sería como el home banking de los aportes de ustedes. Y también lo pueden hacer suscribiéndose a un servicio que les avisa de parte del ANSES por mensaje de texto, ¿sí? Entonces le dice, el empleador, quit número tal, ingresó los aportes. Esto porque hay algunos empleadores distraídos o no sé, que no ingresan los aportes. Entonces eso perjudica al trabajador, porque después no tiene forma de jubilarse. Si no tiene acreditados los aportes, no se puede jubilar. Entonces, tienen que cada tanto ir chequeando lo que estén en relación de dependencia, tienen que ir controlando que su empleador les haga los aportes y las contribuciones para poderse jubilar. Y si son despedidos o renuncian a un trabajo, es obligatorio que les den una certificación de servicio y si no, ustedes los tienen que intimar a entregarles esa certificación, porque eso es lo que el día de mañana les va a dar derecho a ustedes a pedir un beneficio dentro del sistema. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, otra consulta. Los que son empresarios, por ejemplo, los que aportan capital, pero nada más, ¿se jubilan algo o no? Sí, son autónomos, o sea, el sistema tiene dos tipos de trabajadores, digamos. Lo que pasa es que nosotros acá en Salta, como hay tanto trabajador y hay poco empresario, siempre pensamos que el trabajador es solamente el empleado. Pero hay autónomos, se llama. O sea, en realidad, los autónomos que están dentro del régimen general también tienen que aportar, ¿sí? Tienen que aportar, no aportan, digamos, aportan de acuerdo a su categoría. Algunos se inscriben como monotributistas, otros están dentro del régimen general, porque tienen ingresos más altos, pero tienen que hacer aporte previsional, ¿sí? Porque es obligatorio el sistema. O sea, el sistema es obligatorio para el independiente y para el que esté en relación de dependencia. El independiente puede ser un empresario de altos ingresos o puede ser una persona que no tenga tantos ingresos, que es un independiente, que es un monotributista, ¿sí? Pero tiene que ser monotributista de verdad, no un empleado que esté dado de alta en el monotributo, ¿no? Que eso tampoco se puede hacer, no es legal, digamos, eso, de que algunos tienen empleados y les piden que se inscriban como monotributistas cuando en realidad no son monotributistas, sino que son empleados en relación de dependencia. Bueno, volviendo a la pregunta tuya, los autónomos están dentro del régimen general y tienen que aportar, ¿sí? Aportan de acuerdo a su categoría. Profe, yo quería hacer una pregunta sobre la monografía. Sí. Si hay alguna formalidad de enviarla. Si hay formalidades sobre cómo confeccionarla, digamos. ¿Habla Agustín? ¿Puede ser? ¿Quién está hablando, Agustín?
Sí, profe. Sí, La pregunta es si hay alguna formalidad para la monografía. ¿Una formalidad en qué sentido? tipografía, márgenes, cantidad de hojas. Recording stopped. No, en realidad la monografía, nosotros lo que le pedimos es que sea original. No le vamos a poner una cantidad de páginas porque eso es algo como arbitrario, decir son 20 páginas, 50 páginas. Puede ser un trabajo que no sea demasiado extenso y que sea un muy buen trabajo de elaboración personal o grupal, ¿no? Porque también puede ser grupal. Las formalidades de toda monografía son que ustedes introduzcan el tema, lo desarrollen y después hagan una conclusión. Y también no se olviden de poner la bibliografía, ¿sí? Y si hacen un trabajo de campo, que para nosotros es muy importante, también que en un anexo nos pongan el trabajo en qué consiste. Si fueron a una fábrica, por ejemplo, y entrevistaron a personas, que hagan el soporte de eso, ¿sí? No sé si quedó contestada la pregunta o Agustín. Sí, profe. Sí, ya entendí, profe. Sobre eso era la cantidad de hojas, no hay una cantidad de hojas, ni tiene que ser incompleta, ni tiene que ser un copia y pegue, esa es la consigna, porque a veces los trabajos son extensos, pero no tienen ninguna producción ni interés personal, y en ese caso se los devuelve y se les pide que hagan un trabajo de monografía, que es un trabajo de investigación, un trabajo de producción, de aporte, que sea novedoso, que sea, o sea, serio, responsable, que no sea simplemente una cantidad de palabras copiadas de algún lado. Eso es lo importante. Y después sí que tengan la introducción, el desarrollo, la conclusión, la bibliografía, y qué más. Y bueno, y el trabajo de campo que hayan realizado en el tema que eligieron. Bien, profe, gracias. Sí, acá hay una pregunta que dice, la jubilación para quién, a ver, se me fue la pregunta. A ver, dice, jubilaciones para, el límite máximo de jubilación para quienes aplica. El límite máximo de la jubilación, que se aplica en realidad para las personas que están incluidas dentro de este régimen. Lo que pasa es que en realidad el artículo 2, ¿sí?, de la 24.241 dice para quiénes es aplicable el régimen, ¿sí? Como yo les dije, para algunos trabajadores en relaciones de dependencia, y di los ejemplos más claros que son el empleado público nacional, en realidad ahí la pregunta habla de políticos. Deberías precisarme el cargo, porque, por ejemplo, un empleado público nacional a veces político y está incluido en este régimen y sí le abarca, por ejemplo, el haber máximo. Yo supongo que te estás refiriendo, por ejemplo, al presidente, o no sé si eso es la pregunta, al presidente o a ellos que tienen un régimen previsional que algunos dicen que es de privilegio. No sé si se están refiriendo a esos políticos, porque políticos también tenemos dentro de este régimen, y en ese caso sí las abarca, ¿sí? O sea, este régimen 24.241 es para empleados públicos nacionales, provinciales y municipales si se adhirieron al régimen, para empleados privados. Entonces, en ese caso, así como hay un haber mínimo, también hay un haber máximo. O sea, si tuvo un cargo muy alto, no va a poder cobrar más de 150, o un sueldo muy alto, el empleado público nacional, sobre todo que algunos tienen sueldos muy altos, cuando se jubilan, tienen un tope de 150, que hoy, durante 3 meses por lo menos, es de 155.203 pesos, ¿sí? Después hay regímenes de privilegio, como por ejemplo, no sé, ustedes ya saben, el que fue presidente o los que fueron presidentes, la que fue presidente tiene una jubilación, digamos, por el cargo que desempeñó,
Y en ese caso, bueno, no tiene este tope, obviamente. Ustedes ya saben cuánto gana un expresidente o expresidenta mensualmente, no tiene este tope de 155.000 pesos, pero tampoco está abarcado por este régimen de la 24241, está en otro régimen. Nosotros como profesionales tampoco estamos en este régimen y tampoco yo creo que vamos a tener una jubilación tan alta de todas maneras dentro de las cajas, ¿no? La verdad que no tengo idea, no sé si alguno se anima a buscar cuál es la jubilación de la caja de ciencias económicas, la verdad que no conozco ni siquiera cuál. Claro, el Poder Legislativo y Ejecutivo dicen acá, pero es que lo que pasa es que el Poder Ejecutivo y Legislativo tiene, por ejemplo, les voy a hablar de Nación, porque la verdad que el derecho administrativo es muy complejo. El Poder Ejecutivo, ¿sí?, nacional, después si quieren hablamos del provincial, nacional tiene lo que se llama el régimen o el estatuto del empleado público nacional. Cuando ustedes vieron las primeras bolillas de la materia, decía la ley de contrato de trabajo no se aplica al empleado público, ¿sí? ¿Por qué? Porque los empleados públicos tienen su propio régimen. Entonces, los empleados públicos nacionales tienen el régimen o el estatuto del empleado público nacional. Dentro del empleo público nacional hay personas que por tener un cargo tan alto salen del régimen, ¿sí? ¿Quién es el titular del Poder Ejecutivo Nacional? El presidente, ¿sí? Y al presidente, ¿quiénes lo siguen? El jefe del gabinete de ministros y los ministros, ¿sí? Ellos no están dentro del régimen del empleo público nacional. Entonces, ellos sí tienen un régimen aparte, y por ejemplo, el caso del presidente tiene una jubilación especial que se le dio en su momento a través de una ley, porque bueno, por la alta responsabilidad que significa ser el jefe de Estado de un país. Y los legisladores nacionales, los senadores, también tienen ese régimen. Pero es un régimen que es muy específico y particular. En su momento se dijo que se iban a comenzar a revisar estos regímenes que no son los únicos, ¿no? O sea, hablamos en general del presidente o de los expresidentes y de los ex senadores o legisladores nacionales, pero hay otros regímenes también que son, no me gusta la palabra, pero algunos dicen que son de privilegio. En su momento era por la alta función que desempeñaban, pero bueno, hoy ya se está revisando ese concepto porque en ciertos casos con muy poco aporte, muy bajo aporte, están percibiendo jubilaciones muy altas. Y por otro lado, muchos que hicieron altos aportes a este régimen que vimos hoy, la 24241, tienen una jubilación baja o incluso con un tope que no es tampoco tan alto, 155.000 pesos para alguien que en actividad tenía un sueldo, porque hay sueldos muy altos, hay muchos que tenían sueldos de alrededor de 500.000 pesos y un poco más también, y cuando se jubilan tienen el tope de 155.000, es bastante injusto, ¿no? Entonces, bueno, el Poder Legislativo y el Ejecutivo, no todo el Poder Legislativo y Ejecutivo tiene el régimen de privilegio, sino los más altos cargos. También el Poder Judicial se jubila con un 82% móvil y tiene un aporte diferencial, que no es como el del 24241, es menos en porcentaje, es un porcentaje o una alícuota más baja, y se jubilan con el 82% móvil. Los docentes también tienen una jubilación del 82% móvil. O sea, hoy vimos el régimen general, porque la legislación previsional es muy vasta, muy compleja, prácticamente imposible ver todos los regímenes. Y ustedes a su vez, como contadores, podrán, si quieren, investigar cuál es el régimen de las cajas provinciales en Salta, de los profesionales. Y a su vez, si ustedes van a otra provincia a vivir, van a
aportar a otra caja provincial. Después tendrán que ver si pueden compensar o traer los aportes de una a la otra. Cada sistema tiene sus normas. La fórmula actual, ¿cómo se calcula? Porque hay tantas discusiones, ¿es un tema técnico o político? Ambas cosas. ¿Quién preguntó esto? Guillermo, Eduardo, no sale el apellido. La fórmula esta sí es un tema político porque permanentemente la fórmula la determina, digamos, un órgano político. En principio hay una ley, pero después la ley a su vez le encarga al ANSES que sea, digamos, el organismo que saca este porcentaje en base al cual se va a actualizar trimestralmente la jubilación. Anteriormente había otro sistema, y antes incluso no había sistema, antes de la ley del 2008 no había sistema, por eso que había que recurrir a la justicia. ¿Cómo se calcula? Se calcula de una manera muy compleja. Como yo les dije, el 50% es en base a los recursos que percibe el ANSES, que ya de por sí son complejos, ¿sí? Porque el ANSES percibe parte de tributos, por ejemplo, de los bienes, parte de la recaudación de impuestos a los bienes personales va para ANSES, también se financia con aportes de los trabajadores, con contribuciones. Entonces, el ANSES recibe recursos diversos. De esos recursos, más lo que es el RIPTE, que es el promedio de remuneraciones de los trabajadores a la actividad, más el índice, un índice del INDEC, que son fórmulas muy complejas, en un 50 de los ingresos de ANSES y en un 50 de este cálculo de RIPTE y del INDEC, la ANSES saca un promedio. Y ese promedio en este trimestre lo estableció en 12,12%, ¿sí? De variación. Entonces, en un 12,12% incrementa el haber jubilatorio o en realidad las prestaciones del sistema. Pero esas fórmulas las podés encontrar en las normas. En la 27609 están las fórmulas, digamos. Ahora que las podamos calcular o que llegamos al mismo cálculo que el ANSES, no sé si vamos a llegar al mismo cálculo, pero en principio deberíamos llegar al mismo cálculo. Esos índices son públicos, están en la página del Ministerio de Trabajo de la Nación y en la página de ANSES. Y si ustedes quieren hacer un cálculo, digamos, a su vez para ver si está bien el que hizo el ANSES, vayan a la ley 27609, que ahí se determina cómo va a ser la fórmula, digamos, para calcular el reajuste de las jubilaciones y de las pensiones, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta en el chat. Creo que no. Creo que no. Bueno, igual les vuelvo a repetir los temas que sí o sí para nosotros son importantes. ¿De dónde surge la movilidad jubilatoria? Es una garantía constitucional. Sí o sí tenemos que conocer que surge del 14 bis de la Constitución Nacional. Entonces, no es una cuestión de política legislativa, es una garantía constitucional, es de obligatorio cumplimiento. Entonces, hay normas y leyes que fueron determinando cuáles son las fórmulas para reajustar estos haberes, ¿sí? Previsionales. Y estas fórmulas a veces no satisfacen la necesidad, digamos, del beneficiario, y en ese caso, bueno, recurre a la justicia, pero lo ideal es que las normas y las fórmulas a las que llega el Estado, ¿sí? El gobierno, sean justas y equitativas para no violar, digamos, la Constitución Nacional, que sí o sí es de cumplimiento obligatorio. Nosotros tenemos muchos regímenes previsionales. Ustedes
como profesionales van a tener un régimen profesional por la caja, posiblemente si son docentes o empleados públicos o empleados de una empresa van a estar dentro de este régimen de la 24241, que es administrado por ANSES, con intervención, ¿sí?, también de AFIP. El régimen es obligatorio, o sea que mientras ustedes desempeñen, ya sea que se desempeñen como autónomos, o sea que se desempeñen como empleados en relación de dependencia, tienen obligatoriedad del aporte. El aporte del empleo en relación de dependencia es del 11%, del trabajador autónomo es del 27%. Si son en relación de dependencia, para integrar esta diferencia, el otro 16% lo va a ingresar en calidad de contribución el empleador, ¿sí? Va a hacer una contribución del 16%. Después tiene que saber cuáles son los requisitos para acceder a la jubilación, los 30 años de aporte, además la edad, las mujeres 60 por ahora, con opción a trabajar hasta los 65, los hombres hasta los 65. ¿Qué pasa si nos pasamos de la edad de los 60 o de los 65? Cada 2 años podemos computar como uno de aporte que nos pueda estar faltando. Después las pensiones, quienes las pueden solicitar cuando muere un trabajador en actividad o un jubilado, la puede solicitar el viudo o viuda, conviviente. Para eso va a tener que tener 5 años de convivencia, o si tienen hijos en común 2 años, se reduce a 2. ¿Qué más? Los hijos menores de 18 o discapacitados sin límite de edad. Y después el retiro por invalidez, que se da en una persona que tiene una incapacidad física o mental del 66% más, determinada por una comisión médica, ¿sí? Bueno, no sé si no hay alguna otra pregunta, o aunque sea en relación al trabajo final.